Para exportar la base de datos primero nos dirigimos, hay que crear una conexión. Yo como ya tengo creada la conexión, procedo a conectarme. Una vez conectado, podemos observar que ya está creado todo nuestro esquema. Video Club, realizado todos los requerimientos. Entonces, una vez que observamos que ya está hecho esto, procedemos a exportarlo. Para exportarlo nos dirigimos a herramientas, exportación de base de datos, seleccionamos la conexión en la que estamos y dejamos aquí seleccionado solo estas dos opciones. Escogemos el lugar donde queremos que se almacene nuestro script. En este caso se va a llamar Export SQL y damos siguiente. Como ya tengo una vez exportado, bueno, aquí lo vamos a sobreescribir. Damos a siguiente. Observamos que está la conexión al esquema y que estén todos los objetos, entonces damos clic en consulta. Los movemos, damos siguiente, siguiente y terminar. Una vez realizado esto, se generó nuestro script SQL que va a estar en el escritorio. Una vez exportado, nos procedemos a crear un usuario. Ya lo tengo creado, entonces creamos la conexión con ese usuario. El usuario que creé se llama Video Club. La conexión tendrá el mismo nombre. En este caso, como estoy trabajando con la máquina virtual, entonces ponemos la IP de nuestra máquina virtual, el nombre, el SID del servidor, que es VRCLA, y probamos la conexión. Como podemos observar, es correcto. Entonces le damos clic en guardar y nos conectamos. No se puede observar que está totalmente vacío. Para realizar la importación, lo que damos clic en archivo, abrir, nos dirigimos al escritorio, abrimos nuestro script, presionamos control A, copiamos y pegamos. Y lo ejecutamos presionando sobre este icono. Entonces acá, para que se realicen los cambios, damos clic en actualizar y podemos observar que ya tenemos nuestras tablas, nuestra vista. Nos da un error, damos clic en compilar. Asimismo revisamos todos los índices, los procedimientos, las funciones que estén sin errores. Aquí, como encontramos error, damos clic en compilar. Los triggers, bien. Una vez realizado esto, ya se terminó con la importación. Vamos a proceder a explicar cómo funciona. Bien, en la tabla factura podemos observar que tengo creado una factura que no tiene ningún dato, solo está asociado al cliente, al empleado, tiene una fecha y tiene un ID, pero en sí no tiene nada acá. Entonces nos dirigimos a la tabla de detalle factura. Como se puede observar, no está creado ni un ítem para esa factura, entonces vamos a crearle uno. Un ID de película, una cantidad, y damos acá. Como se puede observar, el
el precio unitario se coloca automáticamente. Este es por el uso de trigger. Busca el precio unitario por el ID de la película y lo coloca. Y el subtotal se calcula de la multiplicación del detalle de la cantidad por el precio unitario. Entonces esto se ubica en factura 120. Entonces en factura tenemos el subtotal, que es 120, un descuento del 5%, un IVA y el total. Ya, en caso de que eliminemos el detalle de factura, entonces nos dirigimos a factura y se puede observar que todo nuevamente queda en cero. Bien, ahora sí vamos a explicar cómo se realizó esto. El trigger que he utilizado le he puesto de nombre DETFACT. Este trigger está consultando si se inserta o se modifica el campo de cantidad, de precio unitario, subtotal en detalle factura y por cada fila. Bien, entonces en caso de que se inserte, lo que hace es busca el precio de la película por el ID, lo ubica en la tabla de detalle, el campo precio unitario, y calcula el subtotal. El subtotal en detalle. Ahora, para calcular el subtotal que va a ir a factura, llama la función que se llama suma DFST, que es para calcular el subtotal de la factura. Y le envío el ID de la factura. Entonces lo que hace es recibe el ID de la factura y realiza una suma de todos los subtotales y lo ubica en el campo subtotal. Entonces, en caso de que sea mayor que 0, retorna subtotal. En caso contrario, retorna 0. Entonces este calcula el subtotal de la factura y le suma el nuevo subtotal, el subtotal actual. En caso de que me retorne de que no haya ningún registro en detalle de factura, entonces este retornará 0 más el nuevo subtotal y se ubicará el nuevo subtotal. Para el cálculo del descuento, llamo a la función factDSC y le enviamos el ID de la factura y el subtotal que ya se calculó. Entonces este recibe esos dos valores y verifica que si el subtotal es mayor o igual que 100 y menor que 500, entonces va a tener un descuento del 5% y le envía el subtotal a un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado se llama factura-DSC. El procedimiento almacenado lo único que hace es recibir los datos y modificar los campos en factura. Entonces va a colocar en factura de descuento el subtotal que recibe por el descuento, que en este caso es del 5%, en caso de que sea mayor que 100 y menor que 500 por el código de factura. En caso de que sea mayor que 500, el descuento va a ser del 10%. Y esta función retorna al finalizar, realiza un select en el cual coge el valor del descuento, lo ubica en DSC y lo retorna. Entonces ese valor lo almacena en descuento. Para calcular el IVA, cojo el valor del subtotal por 0,12, el total entonces sería subtotal más IVA menos descuento. Y para finalizar, envío los tres valores y el ID de la factura a un procedimiento almacenado que se llama FactUDT. Entonces este procedimiento almacenado lo que hace es ubicar los valores en la factura. En caso de que se modifique simplemente algún valor en la cantidad, en el detalle, lo que hace es volver a calcular el subtotal por ítem. Y eso es lo que tiene que ver con la factura. Y para lo que es la vista,
La vista indica el empleado que realizó la factura, que generó la factura, el cliente a quien se la hizo, la fecha en que se realizó y los datos de la factura. Podemos observar el SQL. Para finalizar con la explicación, podemos agregarle más ítem a la misma factura. Entonces vemos en factura, se ubica el valor como es menor que 100 es 0. Ahora agreguémosle más ítems. En este caso ya superó el valor de 100, entonces ya tendrá un descuento, que es del 5% porque es menor a 500. Para observar cómo funciona el disparador en el caso de eliminar, podemos eliminarle un ítem y verificar en factura que todo se actualiza. Entonces el 7 son 260 en factura, 260 el descuento y el IVA. Bien, el trigger que está verificando esto se llama DefFactel y verifica que si se ha eliminado alguna fila en el detalle factura. Entonces prácticamente realiza el mismo procedimiento que el otro. Busca el subtotal de la factura y lo almacena en esta variable. Entonces el subtotal va a ser el subtotal actual que tengo menos el que tenía, porque lo eliminé, entonces es el valor antiguo y eso está en subtotal. Entonces ahora vuelvo a calcular el descuento, se le envío a la función con el ID de la factura a eliminar y el subtotal. Entonces ese valor se almacena en DSC. Vuelvo a calcular el IVA y vuelvo a calcular el total y realizo la modificación con el procedimiento.